Buenas tardes, queridos amigos. Estamos saliendo al aire desde Tampa. Hoy ha sido un día extraordinariamente caluroso, un día muy dinámico también. Hemos tenido un grupo de acontecimientos aquí en Tampa y en el estado de la Florida. Uno de ellos, que para mí es muy importante, es tener la presencia de una doctora venezolana. Una doctora que tiene todo el carisma que tiene un médico venezolano, una doctora que tiene todo ese amor por su país, por su familia, por sus amigos y por su profesión. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Karin. Bienvenida, Karin. Hola, ¿Cómo estás, estás? Alfredo? Encantada de estar aquí en tu programa. Un placer y todo un honor estar con un cubano que siente tanto amor por mi país y por mi patria. Es todo un honor estar aquí, de verdad que sí. Bueno, para mí es un honor inmenso, en primer lugar porque yo sé que aparte de ser doctora, eres esposa, tienes hijos. Sí. Hoy es un día que a la mujer le toca hacer un grupo de actividades en su casa y el hecho de que hayas creado un espacio para venir con nosotros habla mucho de tu amor por Venezuela, de tu sentido de responsabilidad. Sí, la verdad, sí. Por mi país siento muchísimo amor, obviamente, una profunda tristeza por lo que está ocurriendo, por las cosas que hemos vivido, que nos ha tocado vivir, a los que hemos tenido que emigrar, porque en realidad emigrar no es una moda como cree la gente en Venezuela, que la gente se va del país porque es la moda. No, en realidad es un proceso muy difícil es una decisión extraordinariamente compleja de tomar y bueno, estamos acá tratando de cambiando unos problemas por otros, pero con libertad, con paz, que es lo que en realidad todos queremos. Eso es muy importante, queridos amigos, porque cuando se habla de libertad, se ha hablado de todos los dones que Dios nos ha dado en esta dimensión para hacerle realidad nuestros sueños. Donde la libertad se fuman los sueños, se fuma el sentido que nos da el combustible para lograr nuestras metas. Entonces, Karin, estás aquí precisamente en los Estados Unidos. ¿Por qué saliste de Venezuela? Bueno, te cuento, yo soy odontólogo, me gradué en la Universidad de Carabobo en el 2000, en el año 2000. Posteriormente me fui a Bogotá, hice un posgrado en cirugía bucal y maxilofacial en la Pontificia Universidad Javeriana. Y te digo, cuando estaba haciendo el posgrado en Colombia, en realidad lo único que yo quería, además de graduarme de cirujano, obviamente, era volver a Venezuela. Ese era mi sueño más preciado. Porque para mí Venezuela era mi hogar, mi patria. No es fácil vivir fuera del país. Y de verdad uno se siente en su hogar cuando está en su país. Esa es la verdad. Yo me fui de Venezuela. La decisión de venirme de Venezuela, como te digo, fue doblemente difícil porque ya yo sabía lo que era vivir fuera del país, que era bastante complicado, bastante difícil. Y renunciar a todo lo que tenía en mi país y que tanto trabajo me costó lograr. Fue lo más difícil, es lo más difícil que he hecho en mi vida, creo. Salí de mi país con todo el dolor del alma porque era imposible vivir allí. No desde el punto de vista económico, porque siempre, gracias a Dios, tuve la posibilidad de tener buenos ingresos por mi profesión. Tenía muchos pacientes, realmente me iba muy bien. Como había pocos especialistas en el país, ya se habían ido pues, muchos, realmente no me daba abasto mi trabajo para cubrir los pacientes. Pero el problema ocurrió desde los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela, desde las últimas protestas que hubo. Yo trabajo en una clínica en Plaza Venezuela. Sabrás, Plaza Venezuela es una zona en Caracas muy emblemática. Todas las protestas prácticamente eran allí. O llegaban allí, o salían de allí, o terminaban allí. Pero casi siempre eran en Plaza Venezuela. Y la clínica donde yo trabajo está en la Torre Polar, que es muy cercano prácticamente a nada de Plaza Venezuela. Obviamente todos los acontecimientos pasaban allí y para donde corrían los heridos eran para las clínicas más cercanas, dentro de ellas donde yo trabajaba, obviamente lo que estaba más cerca.
y me tocó atender a varios heridos. En un principio la Guardia Nacional fue a la clínica a tratar de que cerráramos la clínica para evitar que atendiéramos a esos pacientes. El dueño de la clínica se rehúsa, obviamente, porque estamos en nuestro libre derecho al trabajo, primero, y segundo, porque nosotros nos prestábamos prácticamente gratuitamente para atender a esos heridos. ¿Okay? Era una emergencia. Era una emergencia. Sin embargo, las emergencias en Venezuela en las clínicas privadas se cobran. O sea, los pacientes tienen que pagar, tienen que tener un seguro o pagar. En estos casos, nosotros hacíamos la excepción por ser pacientes que pues, estaban luchando, son venezolanos que estaban luchando por su vida, por su futuro, por tener el derecho a vivir, a comer, a trabajar, a tantas cosas que uno aspira en un país normal. No eran ningunos delincuentes, eran estudiantes, eran personas desesperadas que estaban tratando de gritar y de oponerse a un gobierno criminal, literalmente, porque un gobierno que no le importa ver morir a su pueblo de hambre es un gobierno criminal, literalmente. Y la gente salía, pero de las casas, de los apartamentos, de todos lados, a protestar con sus pancartas, con sus banderas, sin armas. El gobierno respondía con armas de fuego. Nosotros estábamos en la clínica y esperábamos y veíamos entrar cualquier cantidad de heridos. Tratábamos de atender a los que más podían. Llegó un momento, como te dije, que la Guardia trató de que cerráramos la clínica. Por ser una clínica, el dueño de la clínica se mantuvo en su posición de atención de la salud y no lo pudieron hacer. ¿Y qué fue concretamente, doctora Karin, lo que le dijo los oficiales o los representantes de la Guardia Nacional Bolivariana? Bueno, ellos en un principio llegaron a decirnos que teníamos que cerrar por razones de seguridad, ¿no? Porque podíamos salir heridos o por los gases lacrimógenos, por lo que fuera. Pero, doctora, esto es algo contradictorio. Ellos no son Exactamente. un órgano que tienen que garantizar la seguridad. Por supuesto, por supuesto. Ellos tratando de que cerráramos la clínica porque sabían que los heridos corrían para allá. O sea, era claro que era un argumento. Era un argumento, evidentemente. Después de eso, no fue la Guardia, sino que fue la Policía Política, que es el SEBIN. ¿Por qué? Al nosotros atender a esos pacientes, la clínica fue acusada de traición a la patria. Los médicos que laborábamos allí. Ellos fueron en un principio con una advertencia, que si seguíamos atendiendo a esos pacientes, podíamos ser intervenidos, allanados, porque estábamos prestando atención a delincuentes, a terroristas, como lo llaman ellos, a las personas que están en las protestas, son terroristas, según ellos. Entonces, eso es coartarte el derecho al trabajo. Doctora, una pregunta. ¿Eso fue ese mismo día o fue posterior a...? No, eso fue después. Primero fue la Guardia, después a los 15 días fue el SEBIN. La clínica tuvo que cerrar porque habían amenazas serias de parte del SEBIN. El dueño de la clínica decidió cerrar la clínica prácticamente casi un mes. Y pues todo el personal que labora en la clínica quedó sin trabajo durante ese tiempo por el hecho de que la amenaza era cierta. Cerrada la clínica y todo, pues ya se bajó un poco, se calmaron los ánimos y se calmó un poco la amenaza de parte del SEBIN. Fue después que llegaron de nuevo, porque muchos de los pacientes que fueron atendidos en la clínica hicieron denuncias en la fiscalía. Evidentemente la clínica es mandatorio que un paciente de trauma, un paciente herido, un paciente que llega con heridas,
el médico, el cirujano que los atiende, pues debe hacer un informe de lo que ocurrió, de las lesiones que ese paciente tenía, un informe completo de egreso. Los informes estaban con papel membretado de la clínica, pero el sello del cirujano era el mío. Yo era la que aparecía como médico firmado. Empezaron de nuevo las agresiones por parte del SEBIN por el hecho de las denuncias. Llegaron a mí de nuevo por allí, porque muchos pacientes fueron a denunciar en la fiscalía. O sea, usted era la doctora que estaba representando desde el punto de vista legal a la clínica y por tal razón que estaba haciendo uso de su firma. Exactamente, yo tenía que hacer un informe porque eso es mandatorio. Cualquier paciente que vaya por cualquier motivo y pida un informe médico, el médico está en el deber de hacerlo. Eso es algo que no lo puedes evitar como médico. Y bueno, fue a raíz de eso que empezaron de nuevo los acosos, pero ya un poquito más centrados en mí, ya directamente hacia mí. Ya usted se sentía amenazada. Sí, sí, claro que sí.